2, 3. Salud. Que suene. Ay, verdad. No, es que es protector. Bueno, Salud. ahora sí, salud. Bueno, bienvenidos a el segundo episodio de Lines of Life, nuestro podcast, un podcast realizado, pensado, creado, soñado por Steffi Lines y Oscar, Expo Manager. Entonces, pues nada, comenzamos con el nuevo episodio, ya mejorando un poquito de cosas, mejorando un poquito de iluminación, tenemos micrófonos, vayan al episodio anterior a ver si ven una Creo que en este va a diferencia. haber intro. Esperamos que haya intro. Corre Vamos intro, si hay intro, en este entra. momento entra. Chao. Si no entró, Si no entra la intro, entonces no la hemos terminado de es hacer. porque Estamos, no ha pasado. no ha pasado. Bueno, hoy venimos a hablar de un nuevo tema, que nos movió. Y la pregunta sería, ¿cuál es el Lines of Life que nos va a mover el día de hoy? Bueno, nuestro Lines of Life del día de hoy es el síndrome del impostor. Alguien, no sé si haya, mientras van escuchando, a ver si hayan escuchado sobre el síndrome del impostor. La dinámica es más o menos así. Primero nos preguntamos cuál era el imaginario que teníamos primero, ¿cómo nos encontramos con este término? ¿Cuándo fue la primera vez que nos encontramos con el término del síndrome del impostor? Pues yo no recuerdo exactamente el momento, seguramente sí o sí tuvo que haber sido o en un libro o en un podcast, porque es lo último que últimamente, lo último que hago, lo que últimamente veo y leo, entonces, o fue en un libro o fue en un podcast, donde me encontré el término del síndrome del impostor, que eso que uno, o a mí me pasa como que lo escuché la primera vez y cuando ya se vuelve repetitivo el tema del, ¿qué es eso? Y empezamos, y una vez tú preguntaste como en uno de los podcasts, pero yo ya lo había escuchado antes, o sea, como que ya lo veníamos escuchando. Y llega el día en que tú dices, amor, que es el síndrome del impostor, y nosotros nos quedamos. Yo sí me acuerdo exactamente cuando lo escuché la primera vez. Se lo escuché a Zulma, Vilma. a Vilma. Vilma Núñez. Vilma Núñez en un podcast que estaba haciendo con Jorge Cerrato. Entonces, Steffi es la que es buena con los nombres. Entonces, ellos estaban hablando de este tema y el entrevistador de ese podcast, que es un podcast que se llama Sinergéticos, que es súper chévere, o a nosotros nos gusta. Entonces, la entrevistada, que es Vilma, le dice, ¿y cuando abandonaste el síndrome del impostor todo cambió? Dijo, claro que sí, todo cambió. Y en ese momento es cuando yo le pregunté a Steffi, ¿qué es el síndrome del impostor? Entonces ahora, ¿a qué te sonaba a ti el síndrome del impostor? ¿O fue un término así como que no le pusiste mucha atención al principio? Pues en principio yo no le puse mucha atención, perdón, pero me sonaba como algo, a una mentira, como o a un acto mentiroso o a una persona mentirosa. Sí, como que quien sufre el síndrome del impostor lo pensaba como que es una persona que constantemente dice mentiras, pero luego ya de hacer la investigación tiene mucho que ver con algo que es basado en una mentira. Yo lo veía como quien engaña, que es más lo mismo. Entonces es como el que atrapa, y como estábamos viendo cosas relacionadas con ventas y como marketing, entonces yo pensé que utilizaban el término con esa intención de el que quiere engañar, ¿no? Pero que fuera una intencional Okay. en la persona, como que, es que yo quiero es engañar a las personas. Pero no. Entonces aquí entramos, digamos, nos pusimos a averiguar y el término como tal aparece como por primera vez como en 1978 en un paper que hacen, una investigación, un documento que hace una psicóloga en 1978, donde hablaba del término del síndrome del impostor, e inclusive al principio solamente se le adjudicaba a que era como un comportamiento que se repetía era en las mujeres, ¿sí? Pero pues se ha descubierto que no, que esto la ataca casi al 70% de la población. Yo diría que Según, al 100%. bueno, a todos en algún momento. Sí, yo creo que ¿Tú tienes la definición más o menos del síndrome del impostor? no, Bueno, no la entonces el síndrome tengo. del impostor es, Técnicamente no la tengo. pero
parafraseándolo, más o menos es cuando las personas no creen que son capaces de realizar algo o que tienen el talento para hacer algo. Entonces asumen que lo que han logrado en su vida ha sido por suerte o que ha sido por suerte o que también eh, todo el tiempo tienen que estar trabajando más de lo normal para que no los descubran de que ellos no tienen el talento de eso que están haciendo. O también se puede ver como yo no soy capaz de hacer esto. O sea, yo no me atrevo a hacer esto porque yo no tengo estabilidad. Entonces, y esto hace que las personas, en un caso, no comiencen sus proyectos y en otro caso, que sientan que están engañando. Entonces, ¿a qué lleva toda esta situación? Que muchos no le dan rienda suelta a sus proyectos por el miedo a engañar a los otros, porque no creen que lo puedan realizar. Entonces, no sé ahí si, y esto lo llevamos como, ¿por qué nos comienza a ser importante? Porque comenzamos a darnos cuenta que eso tiene que ver mucho como con nuestro día a día, con muchas cosas y actividades. Y comienza a ser importante porque estábamos comenzando en ese momento nuevos proyectos y no nos creíamos o dudábamos De nuestras de que capacidades. pudiéramos hacer esos proyectos. Es, ¿a ti cómo te ataca el síndrome del impostor? Pues creo que bueno, dentro de un ejercicio que estoy haciendo de mirar hacia adentro, he encontrado que de mis mayores limitaciones por las cuales yo no hago las cosas o no he hecho cosas en mi vida, cosas que me gustan, han sido basadas en el miedo. Es lo que yo he descubierto. Para mí el síndrome del impostor es como la palabra está aquí, el síndrome del impostor, y en el centro es el miedo. Es el miedo a, al que dirán, el miedo, por ejemplo, a ser rechazado, el miedo a también ser reconocido. Por ejemplo, que te digan, ay, tú eres bueno, y uno es como que no acepta esos halagos y uno dice, ay, no, pero ¿te parece? ¿Tú crees que Este, sí? O sea, Steffi en un momento cuando estaba comenzando a crecer mucho en redes sociales, hace unos 2 años, nos pasó durante un lapso de unos 6 meses, yo creo, que fue como un boom grande de las redes de Tefi Lines, que íbamos a algunos lugares y te reconocían. ¿Mm? Entonces, en un banco, una vez pidiendo un crédito, en un centro en un centro comercial. comercial que íbamos a tomar un curso de inglés, que no lo hemos hecho. eh, También en una fiduciaria de un tema de que íbamos a pedir Un crédito. estábamos revisando como una cosa para comprar una casa. eh, y en la calle también, entonces a Steffi se le quedaban mirando y le decía, hola, eres Steffi, sí, ay, no, yo te sigo, qué lindo tu trabajo. Y Steffi se hacía como una tortuguita, así, como que se ponía roja. Y yo le decía, no, pero es que chévere, te están reconociendo. Y viéndolo ahora, pues es como, también es algo de ese síndrome del impostor, ¿no? Como que uno no se siente merecedor No, de uno no eso, se siente cómodo ni merecedor. ni Como uno no se siente merecedor, no se va a sentir cómodo en esa situación donde alguien te va a halagar. Porque uno se siente como que, ay, ¿será que esto sí me lo merezco? ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que es para tanto como ese reconocimiento que me está dando la otra persona a mí? Es como, o que considera uno que el trabajo de uno es normal, o sea, es como el de todos y pues no hay necesidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, investigando descubrí que uno también se puede evidenciar, por ejemplo, en el nivel de conocimiento. Yo al ser profesor, digamos, yo a veces todavía me pregunto por qué me siguen llamándome para dictar clases, ¿sí? No tiene esos instantes, ¿no? Pero ¿por qué me llaman para hacer asesoría si lo que yo sé es obvio? Está en redes sociales, está en podcasts, está en libros, está en la información y me llaman gente que está en el medio. Y entonces yo voy y hablo con ellos y entonces lo que pasa es que yo asumo que el conocimiento que yo tengo, como yo lo tengo, lo debe tener todo el mundo, pero yo no me doy cuenta que posiblemente la forma como cada uno procesa ese conocimiento lo,
lo modifica, lo construye y lo verbaliza, es diferente a como las otras personas lo están viendo. Entonces ese es un tema también, ¿no? Como que Sí. uno no es muy seguro de lo que sabe, considera que lo que hace no merece el suficiente reconocimiento o cree, en algunos casos más graves, que debe hacer más para evitar que la gente se dé cuenta que estoy mintiendo. Pero mira que yo encontré como una conclusión a eso que dices, que es como las críticas que nos dicen durante el largo de nuestra vida, bien sea personales o lo que sea, eh, las, las volvemos autocríticas sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces como que sentimos que no fue algo como que nos exigimos mucho a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ya no tengo a alguien que me critique, sino entonces yo soy quien, no como tal la crítica, entendiéndose como que, ay, uno mismo no se va a decir, ay, usted es mala, usted no sirve para nada, sino es más como el no creerse en el proceso en el que está. ¿Por qué? Porque uno también está buscando es llegar a ese resultado y no se goza de ese proceso, no se disfruta el proceso, no le da el valor que necesitamos darle a ese proceso para que cuando lleguemos al resultado, digamos, o sea, creo que dentro de todo los procesos o lo que queremos llegar a lo que sea que queramos llegar, lo más importante no es el resultado, sino el proceso, porque es lo que te formó para poder llegar al resultado. Nosotros que somos papás nos enfrentamos todo el tiempo a qué es lo que nosotros vivimos de niños y cómo está repercutiendo en nuestro rol de adultos, de empresarios, de esposos, de amigos, de padres, de emprendedores, de independientes, bueno, de todo el rollo que nosotros tenemos, rollo en el sentido chévere, si no me refiero con todas las cosas que nosotros vivimos juntos como pareja y como individuos, y es como, venga, ¿y cómo podría uno fomentar o cómo podría uno hacer caer en el síndrome del impostor a los chiquitines? Entonces hay dos, ahí explicaban, digamos, en algunas cosas que veía yo, y es que cuando, por ejemplo, comparan mucho el resultado. Entonces, oye, tú no eres el puesto número uno, ¿sí? Mira que tu primo sí logró tal cosa, o tu hermano, o el amigo, Es o el que hijo de desde la chiquitos vecina. nos Y enseñan. entonces, lo que pasa cuando es, todo en exceso es malo, ¿no? O sea, puede ser que bajo las dinámicas, aquí nosotros no nos metemos en ningún momento pretendemos ser eruditos de la crianza ni nada por el estilo, les No, decimos nuestra, cómo ha sido nuestra experiencia y nuestro vivir en, en todo este tema de educación consciente con nuestros chiquis. Y es como no compararlo, ¿sí? Entender que es un proceso, validar también sus resultados, porque si todo el tiempo lo estamos comparando, pues entonces él jamás va a ser nuestros merecedor poquitos metros. de esto. Pongámoslo en un ejercicio práctico, si quiero que mi hijo sea el primero en el puesto, en el mejor, hagamos un clásico, en primero en matemáticos, el primero del curso, eh, entonces cuando sea el segundo, nosotros le vamos a decir que no es suficiente, pero no somos conscientes que lo que le estamos diciendo a ellos es, eh, tú no eres merecedor ni siquiera del segundo puesto, porque tienes que ir por el primero. Y eso le va a generar, Otros dirán que eso es ser conformista. otros dirán que es necesario ser competitivo, ¿sí? Yo lo veo desde mi posición, yo soy competitivo, Cero competitivo. yo pretendo ser competente, o sea, hacer bien las cosas, no ser el mejor, no buscar ser el mejor para pasar por encima de los otros, sino hacer muy bien mi trabajo. Entonces, esto lo entendí hasta hace muy poco. No soy competitivo, pero busco ser o trabajo Pero si para ser buscas sobresalir, sí, ser competente, ser bueno en ser lo que bueno. hago, ser muy bueno. No puedo ser el mejor porque siempre va a haber alguien por encima, o Por sea, bajo unos estándares va a estar por encima o por debajo de uno en algunas habilidades o bueno. Entonces, pues y ahí entra, esto es un gran ejemplo para, eh, bueno, explicar un poco sobre lo que también para mí es el síndrome del impostor o por qué tenemos el síndrome del impostor, porque estamos en la constante comparación, ¿no? Entonces siempre decimos, hay alguien mejor que yo y hay alguien menos que yo. Entonces está, por lo que
estabas explicando tú. Desde chiquitos nos compararon con el primito, con el hermano, con el compañero. Ay, sí, ve, pero mira el niño sí come. Por ejemplo, cuando está, mira, sí es el niño tan bonito que come, mira, sí es, él sí es juicioso. Ese comentario se lo he escuchado a muchos papás, muchas mamás, como, y desde ahí empieza la comparación. Y luego uno crece y dice, pero usted, ¿por qué se está comparando con la gente? No, pues es que desde niños sin uno darse cuenta y sin los papás obviamente, sin querer hacerlo desde una manera que nos vaya a afectar cuando fuésemos grandes, nos afectó, nos afecta. Aquí vamos a utilizar una frase que le escuchamos a una mamita una mamá de un compañerito de Emma, y es, nosotros hacemos, los papás hacen lo mejor con la información que tienen. Entonces, pues con la información que tenían antes o que tienen actualmente, pues ellos se hace el mejor esfuerzo. Pero a lo que va Steffi, como cerrando la idea de lo que dice Steffi, al compararlo, lo que pasa es que uno no se siente suficiente para lo que está logrando. Porque siempre vas a tener un referente más arriba y siempre vas a decir, no, pero es que esta persona sí lo hizo así, yo no pude lograr hacerlo así. Somos mundos distintos, hacemos las cosas diferentes porque desde aquí ya lo hacemos diferente, pensamos distinto, ¿no? Y ahorita siento yo que con el tema de las redes sociales, como ha crecido tanto, aún más, o sea, es mucho más difícil no poder, no estarnos comparando con otras personas, con otros procesos, porque no es solamente compararnos con la otra persona, sino compararnos también con el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me digo, esta semana voy a salir 4 días a hacer ejercicio y resulta que 2 días no pude y no me dieron ganas o se me presentó algo y no salí a hacer ejercicio y mi proceso fueron 2 días de la semana a hacer ejercicio, no 4 como de pronto lo planeé. Pero yo veo en las redes sociales que una persona, alguien que yo sigo, sí salió los 4 días. Entonces yo digo, ay, esta persona sí va a llegar más lejos porque es que esta persona sí se está cumpliendo. Yo qué sé si esa persona se propuso a salir 6 días y solo salió 4. O sea, Sí, si nada está. hay una cosa que, lo que dice Steffi, que aplica, digamos, para las actividades ¿Eso te pasa con lo del ejercicio? No, 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 no. Pero digamos, a mí sí me pasa algo con respecto al tatuaje. Digamos, los que comienzan, estamos ahorita en el 2024 marzo, ¿sí? Yo llevo más o menos un año y un poquito más, ¿no es cierto, amor? Que comencé con la idea de comenzar a tatuar. Sí. Sí, más o menos. Y dibujé mucho, hice mucho stencil y pasé a Antes tatuar. de que naciera Gael. Oh, no. Sí, sí, ya va a ser antes de Gael. Sí, O fue sea, antes más o de que menos Gael. como desde el diciembre del 2023. Yo me propuse que iba a comenzar a tatuar y otras personas que conocía comenzaron al mismo tiempo. Entonces yo comencé a dibujar, yo comencé a hacer stencil, yo comencé a hacer piel sintética y cuando veo mis resultados yo no me siento satisfecho. Claro, yo me comparo con el trabajo de Tefi Lines y digo, "Ah". Pero entonces ahí está el problema, que yo no soy consciente de cuál es la historia. O sea, yo me comparo el día uno con 10 años que lleva Steffi tatuando y unos 20 que lleva dibujando, ¿sí? Entonces, yo me comparo del día uno al día 3000 de ella, pues obviamente pues estoy digamos, estamos comenzando en lugares diferentes, pero no, yo me comparo como si estuviéramos el primer día. Inclusive con otros tatuadores que comenzaron en este momento, que es el ingeniero y de profe, que son también esposos De de tatuadoras. otras tatuadoras. Ellos también comenzaron y tienen un proceso súper lindo, súper acelerado para mi forma de ver, o sea, acelerado no de, o sea, como que van a un muy buen ritmo y yo los miro y digo, ah, pero yo no, y yo ya he hecho tatuajes, pero no me siento suficiente con este tema del trabajo, porque ¿qué es lo que pasa también con el síndrome del impostor? Llega uno a unos niveles muy altos de perfeccionismo que lo que hace uno es prepararse uno tanto, tanto para algo Que terminan que haciéndolo. terminan no haciéndolo. Entonces La es algo, la sobrepreparación. sobrepreparación sobre algo también te lleva a no moverte, A a no no hacer. hacerlo. O Y a no es, hacer o quedarse siempre uno en el proceso y no finalizar algo que quieres. entonces, este síndrome del impostor pues nos ha llevado pues a entender muchas cosas, pero para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo en YouTube y escuchando en Spotify,
¿Qué pasó después de saber cuál era Ay, el... No, no pasa nada. ¿Qué pasó cuando... Perdón un momentico, es que se le cayó la espumita del micrófono a Steffi. Ya. Eh, creo que nunca la tuve puesta. no, se cayó ¿Sí? ahorita. Sí, no te Ah, ok. preocupes. Sino que no te iba a interrumpir porque si te interrumpía, perdías el Ah, hilo. ok, Entonces, bueno, ok. ya, retomamos. Ya entendiendo cómo nos encontramos con el término, lo que hemos visto, cómo lo hemos analizado. Estas son conversaciones que hemos tenido durante muchos días antes de llegar, o son un par de meses yo creo, muchos de los temas que vamos a tratar en este podcast de Lines of Life, es que ha cambiado, o sea, ¿de qué ha servido que entiendas cuál es el síndrome del impostor? ¿De qué ha servido para ti que podría también servir de reflejo para otros que nos escuchen y nos vean? Bueno, primero que el síndrome del impostor es algo que sinceramente no vamos a podernos quitar, creo yo. O sea, todos vamos a pasar o pasamos ya o estamos pasando por el síndrome del impostor y es algo que inevitablemente siempre, por más que trabajes en ti, en el interior, en tu niño interior, en tu ser, hacer meditación y hacer yoga, siempre vas a tener ese síndrome del impostor aquí en tu cabeza, que es como dice Margarita Pasos, la loca de la casa, ¿cierto? La loca de la casa está aquí y lo que hay que hacer es controlarla y decirle, bueno, te apagas un momentico que necesito terminar y hacer este proyecto, que es como lo que estamos haciendo nosotros con este podcast, como Oscar. La idea del podcast nació porque Oscar me venía diciendo hace mucho, hagamos un podcast de esposos, hagamos, nosotros tenemos cosas para contar y dentro del contar vamos a aprender también del uno del otro y dentro del hablar, uno cuando se habla, nosotros siempre decimos, cuando yo te estoy diciendo, yo le doy un consejo a Oscar, le digo, cuando te estoy diciendo esto no quiere decir que es que yo lo aplique perfecto en mi vida o en mi proceso, también me lo estoy diciendo a mí misma. Entonces este ejercicio del podcast también es un ejercicio de aprendizaje y de autoconocimiento, autodescubrimiento dentro de todos nuestros procesos y nuestros lines of life. Entonces siento que es como tener el control de ese síndrome del impostor. Decir como desde donde, cuando siento ese miedo de quiero hacer algo, pero tengo ese miedito, digo, ¿quién me está hablando? ¿El síndrome del impostor o, O o realmente realmente es algo que no quiero hacer? sí, o que no lo sé hacer. No lo sé hacer o sí. Entonces es, bueno, te apagas un momentico que necesito, por ejemplo, grabar. Ayer que hicimos un live con Nidia, es como tenía nervios porque no soy experta hablando de aceites. Técnicamente, Nidia es más técnica, más experta porque ella lleva muchos años en este tema. Y dije, un momento, te me apagas que necesito estar Y lo hiciste muy fluida. bien. Y funcionó, ¿sí? Entonces es como el síndrome del impostor siempre lo vamos a tener porque están las redes sociales, por un tema de que siempre queremos ser perfeccionistas y hay que encontrar un equilibrio y realmente ese equilibrio no, en esto es muy difícil de encontrar. Se puede hacer, pero siempre va a estar así. Entonces lo que hay que hacer es hacer conciencia de desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy diciendo que no voy a poder, desde dónde estoy diciendo que esto no está bien y decir un momentico y tomar el control. Es más eso. Bueno, yo lo veo yo, al igual que Steffi, creo que no se puede erradicar totalmente, sino que el síndrome del impostor cambia de lugar y cambia de intensidad dependiendo de la situación. Entonces, como profesor, digamos en el aula, yo no tengo síndrome del impostor, yo creo y estoy seguro de lo que estoy diciendo porque me capacito, estudio, me formo, bueno, hago todo lo que tengo que hacer para preparar mis charlas y mis conversatorios, pero el síndrome del impostor aparece cuando después de salir de esta clase o de este espacio recibo como una felicitación o un gracias. Gracias, profe. O gracias, Oscar. O gracias, Expo. O gracias, Oso, como me digan, dependiendo el auditorio que yo El tenga contexto donde y el nivel de estemos. cercanía que tenga con ellos. Entonces, Ujú. yo por dentro digo, ok, no, todo bien. Pero realmente, pero bueno, o sea, fue algo como muy natural para mí porque es algo que amo hacer, es algo que disfruto hacer, es algo que me he preparado muchos años para hacerlo. Entonces ahí es como el síndrome del impostor no me deja, o sea, no me deja
como ¿No te recibir, paraliza no me paraliza, en el pero escenario en el como tal? escenario, pero no me deja como reafirmar que lo estamos haciendo bien. ¿Mm? Sí, digamos que, por ejemplo, yo, para poder explicar y tener un poquito claro el concepto del síndrome del impostor, yo hice como un acrónimo. Entonces, por ejemplo, mira, la ida incomodidad al reconocimiento sería algo que a ti, en el síndrome del impostor, te jugaría en contra. Como que no te sientes incómodo que te ¿Es reconozcan. acrónimo o acróstico? Bueno, ¿Acróstico? Bueno, bueno, les pediremos disculpas, no, no estamos seguros. acrónimo o acróstico. Bueno, o sea, Aquí quedé con la duda. corregimos cuál es. Entonces, la M de miedos, el miedo al fracaso, el miedo al éxito también, porque uno Ujú. tiene también miedo al éxito, miedo al rechazo, pensar que mis logros son suerte, Ah, sí, súper importante. ¿sí? Cree que es como uno que le pasan cosas porque sí. Ay, Sí, no, es que soy suertudo. Pero bueno, yo sí tengo una posición frente a la suerte y haciendo un break. Y es como la suerte yo la veo como la oportunidad y estar preparado para ella. O sea, no es algo que pasa de la nada. O sea, yo a la suerte, yo considero que la suerte no existe como se considera como un destello o algo así que pasa sin prepararse, no. Sino la suerte es cuando aparece una oportunidad y yo estoy preparado para ella y para tomo la aprovechar. decisión. Entonces, parece un acto de suerte, pero realmente yo ¿Te me preparaste? estaba, me venía preparando Preparando. inconscientemente Es que para eso. mira que pasa muchas veces en la vida que nos puede pasar por el frente de nuestras narices Y esa no, suerte no que lo vemos. llamamos, pero como no nos estamos preparando, no la vamos a ver, que está el término SAR. Eh, Que es como, bueno, el término se refiere en el ejercicio ¿Cómo es que práctico, la es definición? como cuando Ay, se me fue la sistema de definición. retención de atención, Articular, reticular, de atención, sistema de de atención atención reticular. reticular, algo así. Como cuando queremos un carro en particular, que por ejemplo yo quiero una camioneta en particular, la tendremos. Entonces comienzo a ver la marca, publicidad, no solamente que el algoritmo me muestre cosas, sino que en la calle ya estoy buscando inconscientemente eso. Entonces comienza uno a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo todo el tiempo. Bueno, íbamos Ah, bueno, en lo de la entonces suerte. tú puedes, a ti la suerte te puede pasar por las narices, pero si tú no estás preparado para verla, te puede pasar y no la vas a aprovechar. Pero si vienes con mucho tiempo, un proceso de preparación, te llega esa llamada suerte y tú la ves, llega a ti, toca la puerta o tú la tocas a ella y se te abre la oportunidad, la llamada suerte. Pero si uno no está preparado, pues no, no la va. Actualmente yo me estoy preparando como speaker en unos espacios específicos de marketing y construyendo el storytelling que tiene que ver con todo lo de Expo Manager, que esto forma parte también del proceso, y comenzaron a llamarme para volver a dictar charlas. Ujú, Fue sí, súper, y no lo dudé, nunca lo he dudado, pero ahora lo hago con más intención. Sí, sí, o sea, sí, ahora sí, lo hago sí, eso. con una puesta en escena con mayor intención. Nunca le he dicho no a una conferencia, eh, porque amo hacer eso, pero ahora me dicen, ok, sí, es que me estoy preparando para esto, entonces el universo me está diciendo que es el momento. Ahí está. Bueno, Entonces, sigamos. bueno, la I, bueno, impostor, entonces incomodidad al reconocimiento, la M de miedos, la P de pensar que mis logros son suerte, la O de obsesionarse con la preparación, que es Sí, como que quiero estar súper, lo que tú hacías con el tema del tatuaje, ¿sí? Entonces, lo que hago quieres, todavía, llevas todavía un estoy año ahí. preparándote y a mí me pasó año y medio y tú me dijiste un día, amor, ¿y cuánto tiempo más te vas a quedar preparándote? Cuando yo no tatuaba personas, tú ya tatuaste personas. Ujú. Yo duré año y medio tatuando foamy y bananos y naranjas. Y un día Oscar me dijo, bueno, amor, ¿y tú Juan, ¿y con cuándo, pa' cuándo? como para cuándo vas a tatuar una persona? Y yo, ahí me paralizó el mío. Yo dije, pero ¿quién va a querer tatuarse conmigo? Y Oscar lo primero que me dijo fue, pues dile a tu papá. Y yo, ay, a mi papá dijo, pues por mucho te dice que no. Y miramos quién. Y Claro, bueno, porque el papá es tatuador, entiende muchas otras cosas. Y igual yo también era muy nuevo en el tatuaje y pues tenía solamente un tatuaje creo que en ese momento y no me iba a sí, lanzar a un sí. segundo tatuaje. Ese, bueno, entonces el obsesionarse con la preparación. La S de ser perfeccionistas. No está Entonces, tan, uno cree que es bueno, pero como que no no, tanto, por ¿no? ejemplo, el tema del podcast. Este podcast, entonces, tú tienes el podcast del oso parlante. Sí, Entonces, tu equipo de trabajo se fue, nuestro y yo equipo de paré. trabajo se fue Fran para Estados Unidos,
Juanito está de stage manager de muchos artistas grandes. Uy, sí, felicitaciones, Juan. Felicitaciones, Juan, y a Fran también, que están allá. Cheo también está haciendo Y su carrera Cheo. musical como Ah, bueno, músico. la otra persona que estaba como en nuestro equipo era Cheo, que es un cantante, es músico, compositor también. Y nuestro equipo empezó a hacer también su camino y el oso parlante se acabó. Y yo le dije muchas veces a Oscar, grabemos con celular, con las cámaras, con el sonido del celular, y él jamás quiso hacerlo porque por buscar esa perfección, porque claro, teníamos un podcast muy, muy sólido, Estructurado, estructurado en sonido, en luces, en el espacio, producción, en producción, o animación, sea, de estaba todo. muy bien pulido y él no quería bajar la calidad, entonces por no querer bajar la calidad, Lo dejé de hacer. lo dejó de hacer. Y cuando él me dice, hagamos el podcast juntos, claro, yo digo, primero a mí se me mete el miedo de, yo no sé hablar, yo no puedo, yo me trabo, yo no sé nada, yo qué tengo que contar, ¿sí? Entonces, y ahí a ti no te limitó ni No, la cámara, ni la luz, ni el espacio, ni los micrófonos, no te limitó nada, solo las ganas de querer hacer un podcast. Entonces, claro, está la S de ser perfeccionistas y es lo que también nos llega a ese síndrome del impostor. Entonces, si no es perfecto como me lo sueño, no lo hago. Y pues uno no nació caminando, uno cuántas veces se cayó sí, sí, para no, poder no. caminar, Y sí, de entonces pronto tenemos esta cosa de creer que la perfección es la única forma de lograr cosas, pero lo volvemos a... bonito de equivocarse es que hay Sí, un también uno aprendizaje, aprende también ahí y pues no todo comienza perfecto no desde el todo principio. sí. Eso hace Y parte del proceso de sí, abrazar sí. y cuando uno mira hacia atrás y uno dice, ay, me equivoqué en esto, pero eso me forjó y me hace la persona que soy ahorita. O sea, creo que es por eso lo que yo decía ahorita, que el proceso es lo más importante, más que el resultado. Es lo que debemos valorar más. La T de transformar lo que nosotros hacemos normalmente inconscientemente, transformamos las críticas en autocríticas, que eso pues ya lo tocamos. Y la O de otorgar méritos a otras personas. Entonces, por ejemplo, no, a mí, en mi caso, muchas personas me dicen, pero Tefi, chévere porque eh, cuando yo empecé en el mundo del tatuaje a ser mucho más reconocida, fue por un tatuador de aquí de Bogotá que es muy conocido, Ed Gómez, y muchas personas como que me decían, pero chévere porque aprendiste mucho y creciste, no sé qué. Y es como yo sentía que había sido por Ed. Obviamente sí le debo mucho a Ed Gómez porque él fue una ventana para mostrar mi trabajo. Sí, Y Oscar me lo dijo muchas veces, tú eres muy buena tatuadora, necesitamos que alguien grande te vea. Él siempre me lo repitió. Oscar siempre me dijo, necesitamos que alguien grande vea tu trabajo. Y pasó. Ed Gómez hace, 8 años, no, hace 7 siete años años. vio mi trabajo y me llamó y me dijo, Tefi, me invitó a trabajar a su estudio de tatuajes que estaba formando. Y gracias a Ed Gómez tuve una gran ventana para mostrarme a otras personas y eso no hace que mi proceso y mi calidad como tatuadora tenga menos mérito, ¿sí? Sí, no, y que no es como el destello, digamos, como la luz que alumbró, como que eso que te mostró no es el destello del otro, sino pues hay una luz propia, ¿no? Pero en principio cuesta entender eso, ¿no? Que Sí, también es como el trabajo de que uno y el también es, talento de ajá, uno, no es y otorgarle uno, solo el mérito a la otra y persona, uno, y uno forjó de muchas maneras poder llegar esto, ahí. poder llegar ahí. Y Lo pues de la suerte, ¿no? No, no ujú, es que, uno lo ha me llegó forjado, sí. así, sino que, exacto. Y la R, que sería restarle importancia a lo que hago, que es sobre el proceso, ¿sí? Entonces siempre queremos ver el resultado y le resto importancia a todo lo que hago, el día a día, entonces me doy duro porque, no, o sea, todo lo que hago hoy me va a llevar a hacer lo que quiero hacer en un futuro. Es como, por ejemplo, yo pienso mucho en esto de restarle, perdón, el avión. Dejemos un momentico que está pasando el avión. Salud. Estamos cerca. Salud, es que estamos relativamente cerca al aeropuerto. No, mentiras, es que aquí los aviones en Salud, ¿y Bogotá. tú tomas? Ah, sí, verdad. Salud. Salud, me miras. Perdón. No, Mm, Entonces, pasa, por ejemplo, mucho con los, con los que se quedan en casa como cuidadores, o sea,
las amas de casa, los amos de casa o como se quiera llamar, porque ahorita ya el rol afortunadamente ha cambiado y ha sido por decisión. Y es como que se siente como que no valora uno el restarle importancia a las acciones que uno. Todo es válido y todo debe ser reconocido. Entonces, si uno lograra abandonar o dominar, o como dice Steffi, callar y apagar en algunos escenarios el síndrome del impostor o ir combatiendo con él, seguramente le daríamos rienda suelta a muchos proyectos que sabemos. ¿Cómo sabemos? Yo creería desde mi visión es cómo podemos identificar si estamos viendo el síndrome del impostor, que a pesar de que somos buenos en un espacio, un trabajo no lo reconoce, un entorno no lo reconoce, nosotros no lo creemos. O cuando recibimos un halago por algún trabajo, no nos sentimos cómodos. Como que honestamente sí hay como una incomodidad con eso porque no queremos recibir como ese premio Ujú. por eso que estamos haciendo. Eh, el ser excesivamente perfeccionistas también puede ser. El no arrancar O, por proyectos. ejemplo, el tener esa constante aprobación del otro, ¿no? Entonces yo no empiezo algo porque necesito que alguien más me lo apruebe. Y estoy alzando la mano porque yo necesito Sí, constante aprobación con muchas cosas. Oscar necesita constante aprobación con cosas que él quiere hacer, pero de corazón él las quiere hacer, pero él necesita que alguien más le diga, ay, sí, hazlas. Y si alguien le dice, no, no las, entonces no las No, hace. las dejo de hacer, sí, Pero eso es si real. alguien le dice, sí, hazlas, él, necesita alguien para que le diga, para él poder dar ese paso. Y pues obviamente cada uno trabaja en esos ruidos que tenemos y para poder ir apagando y callando ese síndrome del impostor. En conclusión, para mí, siento que el síndrome del impostor siempre nos va a estar, eh, Dando vueltas por ahí. sí, zumbando por aquí y por allá, y tenemos es que hacer conciencia de, bueno, me está tomando el pelo este síndrome del impostor, lo voy a apagar un momentico y lo voy a hacer. Con miedo, sin miedo, lo voy a hacer, a ver qué pasa, probemos a ver qué pasa. Esta palabra o este síndrome que es el Lines of Life de hoy, de este segundo episodio, pues nos atraviesa, nos pone a pensar, nos mueve, nos cambia. Entonces, pues esto también es una invitación para quienes nos ven y nos escuchan, eh, pues que hagan consciente de eso, busquen el término. Aquí les mostramos como nuestra experiencia real sobre muchas cosas que nos están pasando y que no hemos superado, sino que las estamos No, trabajando, ¿no? sí, sí. Y igual lo que hablamos aquí no es la absoluta verdad, es nuestra conclusión de este término, digamos, del síndrome del impostor. No quiere decir que es que esto es así, sino son como puntos de vista que creemos nosotros. Igual ustedes pueden investigarlo y sacar cada uno su conclusión. Entonces, a quien considere que esto es importante o que le pueda hacer eco en su día a día y le pueda aportar, pues compartir esta información, compartir el video, compartir el episodio en Spotify, eh, suscribirse para que le llegue más gente, coméntenos si ustedes están viviendo como situaciones similares al síndrome del impostor. eh, También nosotros queremos poner en escenario nuestra relación de esposos, amigos, socios, emprendedores, independientes, Papás. papás, y donde estamos en eh, un constante crecimiento y reflexión desde que nos conocimos ha sido así, solo que ahora lo hacemos más consciente y sentimos el llamado de que teníamos que hacer un podcast de esposos, para mostrar esa historia de las que no hablan muchos y es esa historia de donde nos construimos entre los dos. La construcción personal. Nos Nos construimos y nos nos construimos. construimos, y en pro. Afortunadamente, pues somos como una pareja bien simbiótica en ese sentido, y vamos ahí. No con altibajos, yo no considero, nosotros siempre vamos como así, hacia arriba, dándole, nos detenemos, nos Sí, frenan eso te iba a algunas decir. cosas, Hacemos pausas hacemos como, pausas, como que hay momentos en stand-by como de congelamiento en la relación en crecimiento y como que nos despertamos y ya. Entonces esto ha sido bien interesante. Eh, Recomendaciones de hoy, busquen el término,
busquen más información adicional, interiorícenlo, háblenlo con alguien, bueno, en fin, coméntenos acá, nosotros con mucho amor les vamos a contestar todo lo que nosotros podamos. Síganos en Instagram, síganos en Spotify, síganos en YouTube. Y ya, bueno, Spotify todavía no está abierto, pero pues el episodio lo vamos a tener. Y ya no sé qué más. No, yo creo que ya con esto concluimos. Espero les haya gustado, les haya servido de algo. A nosotros creo que mientras hablábamos nos íbamos diciendo cosas porque es un ejercicio también de, de decirnos a nosotros mismos cuando uno habla y verbaliza de pronto sus pensamientos, como que los acepta y los hace más conscientes, creo. Que solo pensar, yo pensé esto, pero cuando ya uno lo verbaliza, creo que lo interioriza. Entonces, espero les haya servido de algo, les haya aportado, que es como nuestra intención, sumarles a ustedes cosas. Si ustedes tienen algo que aportarnos a nosotros, también los estaremos leyendo en los comentarios. Bienvenidos todos los comentarios, las sugerencias, todos los aportes son válidos. No, nunca duden en que lo que vayas a decir no va a tener validez. Entonces, a menos que sea un hater. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Este fue nuestro segundo episodio de Lines of Life. En el primero dábamos el nombre en español, pero realmente decidimos ya, como en ese proceso de construcción y de no estar perfecto también, las cosas pueden cambiar. Las cosas cambian, las cosas sí, inevitablemente cambian. Que tengan una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo en el momento en que lo estén escuchando. Somos Oscar y Steffi, Tefi Lines y Expo Manager. Así nos pueden encontrar en redes sociales, igual aquí las vamos a dejar. Y ya, nada, bravo. Bueno, bravo. Y recuerden siempre aplaudirse, porque pues si uno no se aplaude, ¿quién lo va a hacer?